Los sonidos de temporada que te gustan están aquí. En tu radio. Conéctate. Escribinos a recrearte@gdspodcast.com. Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a GDS, la radio que nos une. Primavera 2022. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com. En la continuidad de GDS, la radio que nos une, en vivo te estamos acompañando cada miércoles en A las Puertas de Magonia. Después del debate, nos extendimos un poquito más, el debate con Trini, que le mandamos un beso, que ahí se quedó en la sintonía, desde el centro, a Trini, a Pablo, a todo el equipo del programa Deluxe. Y en la continuidad Deluxe, A las Puertas de Magonia, hoy también con Adela Sánchez Avelino, después el amigo Gabriel, con No te olvides de mí, y cerramos este super miércoles con La Estación de los Sueños y Roberto. En el viaje de hoy nos pusimos la camiseta de A las Puertas de Magonia, con tanta euforia por el Mundial. Queremos analizar lo que está ocurriendo del otro lado, y hoy con una tarde soleada, 26 grados, llegó a 31 grados, le doy la bienvenida a mi compañero de viaje, Carlos Matos. Así que el calor como contábamos. Y bienvenido, compañero Carlos. ¿Cómo andás, Guille? Terrible el calor, pero bueno, el que nos escucha de afuera dice, pero estos no se ponen nunca de acuerdo, un día que hace frío. Bueno, es que Mar del Plata es así. Mar del Plata es una ciudad que prácticamente no tiene primavera. Sí. Entonces arrancamos de golpe, ¿no? Y Magonia está lindo el clima en Magonia, es como Colombia. En Magonia sí, Magonia tiene un microclima, es más bien estable. Es estable. Más bien estable, sí. Es una especie de primavera permanente. Viste, como hay algunos microclimas acá en Argentina, sí. Bueno, es así. Pero bueno, ya hay clima navideño. De hecho, este domingo es el primer domingo del Adviento. Así que estarán, me imagino, ya las personas, la gente, las personas, las familias que practican, que tienen una fe, sean católicos, luteranos, ortodoxos, o simplemente que bueno, que por tradición, que también está bien, viste, cuando dicen, eso lo hace por tradición, no sabe ni dónde sale, pero bueno, está bien igual. Acá me parece que no hay que censurar a nadie. Estarán armando ya sus coronas de Adviento, ¿no? Pero, ¿y no se ve opacada por el Mundial un poco todo esto? Capaz que sí, pero no tendría que ser excluyente. No. Aunque no sé, mirá que con esto del partido del otro día, bueno, hubo como un cimbronazo. Hay que ver qué pasa ahora el sábado, ¿no? Vos decís que después del sábado ya armemos el arbolito, prácticamente, porque quedamos afuera. Ya después, el arbolito en Argentina, bueno, les contamos, no sé cómo será en otros países. Le podríamos preguntar a Tete en México, a María Vanessa en Costa Rica, en Canadá. Acá en Argentina el arbolito se arma el día 8, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Sí. Yo me imagino que en los países donde la tradición católica es fuerte, pienso que debe ser más o menos así, ¿no? Alrededor del 8. Hay gente que lo arma un día antes, no se complica mucho la vida. Hay gente que no lo desarma nunca.
Es cierto. Bueno, te cuento es que un una caso vez, especial, pero siempre lo ves ahí y hasta con luces, no es que lo tienen ahí lleno de Claro. tierra, no, con las luces y todo. bueno, te cuento que una vez, hace mucho, cuando yo era niño, tendría 8 años, el arbolito quedó armado. Y bueno, un día me acuerdo que mi hijo dijo, che, habría que desarmarle en las vacaciones de invierno. Había Pero pasado no, yo un poquito nada más. Sí, no, yo directamente, no creo que dije, che, ¿por qué no lo dejamos? Porque total ya está, ¿no? Es una parte más de la casa muchas veces. Claro. Bueno, y este domingo es cuando se pone la corona de Adviento, que normalmente tiene, suelen ser 3 velas moradas, una vela rosada, y en algunos casos se pone una vela blanca en el medio, ¿no? Esa es. No se sabe bien de dónde viene lo de la corona de Adviento. Algunos dicen que es una tradición luterana que después se expandió hacia los países también de tradición católica. Otros dicen que es una tradición en realidad precristiana y que después el cristianismo la asumió. Y bueno, se va encendiendo una vela por domingo, y después el día propiamente de Nochebuena se enciende la vela blanca. Se suele armar con acá en Argentina generalmente con pino. Yo me imagino que en los países en los países Caribeños, nórdicos. Sí. ¿Cómo? ¿Caribeños? No, nórdicos. Claro, donde no hay pino. No, yo me imagino que se debe usar mucho el muérdago, ¿no? Que el es muérdago, sí, hermoso claro. árbol, sí. A mí, vos sabés que yo cuando era chico me daba la impresión que era una planta de plástico al tacto. Pensaba que era una planta de plástico. Muérdago el muérdago es una planta que tiene mucho que ver con los celtas y con los druidas. Sí, tal cual. Acá en algunos yo diría antes de fin de año sería interesante volver, porque esto ya lo hemos hablado aquí en Magonia, porque a nosotros nos llegó la tradición cristiana, pero sabemos que claro. Detrás de la tradición cristiana, muchos años antes, hubo otras tradiciones, y sería interesante volver al por qué la religión, en este caso cristiana, tomó muchos de estos claro. ritos paganos, ¿no? Que no son paganos son tampoco, fiestas, ¿no? Pero... son fiestas solsticiales, ¿no? Porque el 24 de diciembre es, bueno, en el hemisferio sur es la noche más corta, en el hemisferio norte es la noche más larga. Algo hablamos el año pasado, y el anteaño, recuerdo cuando hicimos ese programa especial sobre las navidades precristianas con el doctor Diego Viegas, antropólogo de la conciencia, y él justamente escarbaba en todos esos sustratos que tienen que ver con los pueblos precristianos. Y esto que dijiste, tradiciones paganas, hay todo un tema, si la palabra es pagana, si es precristiana, pero lo vamos a dejar más cerca de la Navidad, eso. Vamos a volver sobre esos temas más cerca de la Navidad. Pero bueno, hoy, Guille, vamos en esta segunda parte de los celtas, hoy vamos a hablar de Irlanda, pero más que nada de la fundación mítica de Irlanda. En el programa anterior, en realidad recordamos un programa que tuvimos con Jessica Capobianco sobre el tarot, pero en el anterior hicimos una aproximación histórica a los celtas, un informe tomado de una vieja colección que creo que todos tenemos. Lamentablemente se han perdido algunos videos en distintas casas. Costó encontrar específicamente el de los celtas. Bueno, tuvimos un informe acerca de qué son los celtas, si hay realmente una cultura celta, si hay un pueblo celta, si son muchos los pueblos, si es una cultura definida por oposición, qué espacio abarcaron los celtas. Bueno, les recomendamos a los oyentes que vuelvan a escuchar ese programa donde está el informe. La cultura celta deja marcas no solo en
porque una de las cosas que se sostiene, estoy hablando un poco a los saltos, debe ser el calor que está haciendo en este momento, que bueno, no dejaban grandes construcciones, bueno, eso también es discutible, que no dejaron grandes construcciones, pero en el habla hay partículas que denotan el paso de los celtas. Por ejemplo, en la Biblia, en la Biblia aparecen los celtas. Aparece, sí, en el Nuevo Testamento. ¿En el Nuevo? En la carta a los Gálatas. Ahí se menciona Gálatas. La partícula gal normalmente está siempre definiendo una influencia celta, o por lo menos el dominio de los pueblos celtas en determinadas áreas, ¿no? Los Gálatas de Galacia, los cristianos en Galacia. Esa es la carta a los Gálatas que escribe Pablo, que se dirige a los Gálatas. Por ejemplo, en Gales, Galicia, fíjate, Portugal, puerto de los galos, Portugal. Algunos dicen que Portugal es el puerto del Grial. Bueno, ahí ya entramos en otra cuestión que también tiene que ver con la cultura celta, pero que la vamos a dejar para otro día. Decíamos Galicia, los gallegos, donde hay tanta tradición celtíbera fuerte en el pueblo gallego. También Galicia, que no es Galicia, en Europa Central. Es decir que los celtas eran un pueblo, o varios pueblos, admirados por su libertad. Y también hay que ver si todo lo que se escribió acerca de los celtas es tan terrible, ¿no? Porque como la historia la escriben los que ganan, decía Lito Nevia, obviamente para también engrandecer las luchas, las batallas y las guerras, había que atribuirle todo tipo de cosas a los oponentes, porque entonces era una forma también de hacer autobombo. Y obviamente que la cultura celta es conocida desde Roma. Bueno, también con vos charlamos en un momento, Guille, ¿te acordás de Asterix y Obelix? ¿Cómo llegaron los celtas, ¿no? a nuestra infancia? Y seguramente que tomando ese eufemismo de la sangre, que yo mucho no creo en eso realmente, en lo de la sangre, sí, pero aceptémoslo como metáfora, seguramente que en todos nosotros corre sangre celta, quienes tenemos en algún caso sangre española, en mi caso ascendencia portuguesa por un lado. Los celtas están en todas partes. Ahora hay como un rebrote no, rebrote no sería la palabra correcta. Hay como una revalorización, sí, de las distintas manifestaciones del arte celta. Sí. Lo que pasa es que también se mezcla con mucha cosa snob, y entonces tampoco sabemos, habría que ir muy atrás para ver si alguna de esas manifestaciones atribuidas a la cultura celta corresponden realmente con la cultura celta. En el terreno de la música, sí, es donde más se ha mantenido y donde más se ha podido rescatar. Y por supuesto que también, fíjate, Guille, cuando en su momento hablamos de el mundo feérico para Borges, cuando hablamos de las leyendas, de los mitos en Argentina, acá también, con la inmigración, han venido dentro de ese universo feérico estos geniecillos, estas entidades que son propias de la cultura celta. Y obviamente, ¿dónde lo encontramos? Bueno, en la Patagonia, donde está la colonia galesa. Yo he recogido muchos relatos de duendes, gnomos, brownies, que tienen que ver más obviamente con la cultura de las Islas Británicas, pero bueno, también se han arraigado, han venido con los inmigrantes a la Argentina y han tomado algunos elementos propios de las culturas
precristianas y de las culturas de los pueblos originarios, y se han fusionado también. Pero bueno, hoy, Guille, en esta segunda parte, va a haber una tercera parte para cerrar el tema de los celtas. Hoy en esta segunda parte vamos a introducirnos en la historia de Irlanda, pero en la historia mítica de Irlanda. ¿Cómo fue la fundación de Irlanda? Eso me hace recordar a esa poesía de Borges en la que habla de la fundación mítica de Buenos Aires. Todos los pueblos tienen una historia real. Bueno, real no sé si sería el término, pero utilizamos la palabra real. Oficial, por ahora. Podemos ponerle oficial, una historia oficial. Una historia oficial, no, pero real en el sentido de la narración de hechos tangibles, ¿no? Claro, en ese sentido. La narración de hechos tangibles, bueno, una historia concreta, digamos concreta más que real. Concreta. Claro, porque también los pueblos tienen una historia simbólica, sí, y que también es real. En el terreno de lo imaginal es real, porque esa carga simbólica normalmente lo pone en el marco, me parece, en la importancia. Exactamente, y va definiendo los valores, los sueños, los anhelos. Entonces, bueno, hoy vamos a entrar en esa historia simbólica de cómo queda constituido el pueblo irlandés en la isla Esmeralda, la isla Verde, a partir de dos pueblos que luchan encarnizadamente, donde hay tremendas fuerzas metafísicas de un lado y de otro, como pasa siempre en esas historias antiguas, y que en realidad nos están revelando otra cosa. Así que bueno, Guillermo, vamos a las vías de comunicación, escuchamos este informe, la primera y segunda parte van las dos juntas, para poder tener una idea redonda, por lo menos por ahora, de la historia de Irlanda, y después volvemos para charlar un rato más y despedirnos hasta el próximo miércoles. Nos comunicamos a través del 223-424-6646, mensajes a la radio y también a través de Facebook en Carlos Matos y GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos a la segunda parte del Mundo Celta. La isla de Irlanda tiene una historia marcada por la magia y el misterio. Y según algunos mitos y leyendas, el origen de su pueblo se remonta a los descendientes de Noé. La isla recibió inmigrantes de los más diversos lugares del mundo, griegos, ibéricos e incluso del lejano oriente. Estas personas intentaron establecerse en las hermosas tierras de Irlanda, y al principio todo parecía ir bien. Pero domar la naturaleza de la isla no sería una tarea fácil. Las plagas y las criaturas oscuras asolaron estas poblaciones, llevando a algunos de estos asentamientos a la ruina total. Sin embargo, algunos clanes lograron superar la adversidad y plantaron firmemente sus pies en suelo irlandés. Entre ellos se encontraban los Filborgs, descendientes del legendario Nemed, un explorador escita que zarpó del mar Caspio para establecerse en Irlanda. Los nemedianos eran un pueblo valiente y persistente. Fueron desafiados por monstruos, clanes rivales y piratas, pero tales desafíos solo unieron aún más al pueblo de Nemed. Se extendieron por toda la isla y se formaron nuevas tribus y clanes. Los descendientes de Nemed prosperaron y se repartieron la isla entre ellos, dominando Irlanda. Pero sus sacerdotes intuyen que una nueva fuerza está llegando a Irlanda y que inclinará la balanza del poder. De las legendarias islas del norte llegaron a Irlanda los Tuatha de Danann, conocidos como hijos de la diosa Danu. Protegidos por una bruma mágica, los Tuathas aterrizaron a salvo en la isla Verde. Este nuevo pueblo estaba compuesto por hombres fuertes y hermosos que eran bastante hábiles en las artes de la metalurgia.
Sus armas y adornos estaban finamente elaborados y adornados. Estos hombres contaron con la bendición de los dioses y llegaron con artefactos mágicos divinos. Entre estos tesoros estaba la piedra del destino, que revelaba las más diversas profecías. La poderosa lanza de Asal, la imparable espada de la luz y el caldero de Dagda, que producía mágicamente alimentos capaces de abastecer a todo un ejército. Sus guerreros eran tan fuertes e intrépidos y no temían a la muerte en el campo de batalla, lo que los convertía en formidables luchadores. Estos invasores trajeron consigo todas sus posesiones, lo que reveló que no se trataba de una expedición de exploración o de un mero saqueo de la tierra. Los dioses ofrecieron a los Tuatha de Danann el conocimiento de las artes druídicas. Sus caminos fueron guiados por sabios druidas que ayudarían a sus líderes en su misión de conquistar Irlanda. Pero para lograr su objetivo, los hijos de la diosa Danu se enfrentarían a un formidable enemigo, los Firbolgs. Los descendientes de Nemeth vieron una gran nube de humo de un color extraño en el cielo, y esta columna de humo venía de la costa. Los Tuatha de Danann realizaban un gran ritual para los dioses en el que quemaban sus propios barcos. Tal acto solo podía significar una cosa: estos invasores estaban decididos a llegar para quedarse o morir en el intento. Los Firbolgs decidieron enviar a Sreng, uno de sus guerreros más fuertes y valientes, para establecer el primer contacto con los invasores, porque querían demostrar la fuerza de los adversarios a los que los invasores tendrían que enfrentarse si insistían en continuar en los territorios invadidos. Sreng partió, vistiendo su atuendo de combate y llevando consigo sus armas más poderosas. El objetivo era intimidar a sus enemigos. Al ver que se acercaba una figura tan imponente, los Tuatha enviaron al guerrero Bres a su encuentro. Era uno de los guerreros más valientes entre los hijos de Danu. Ambos guerreros se miraron fijamente y se midieron. Pero todavía no estaban allí para luchar ni para negociar. Los dos guerreros querían conocer mejor a su oponente, ya que el conflicto entre sus pueblos era inevitable. A pesar de la tensión de la ocasión, la conversación entre Bres y Sreng fue amistosa. Descubrieron que sus pueblos tenían un ancestro común y que incluso podrían ser pueblos hermanos. Bres presentó la propuesta enviada por los jefes de su pueblo a los Firbolgs. Se presentó la oportunidad de evitar el terrible baño de sangre que generaría la guerra. Pero como condición, los Firbolgs debían ceder la mitad de la isla de Irlanda a los recién llegados. Sreng prometió llevar la propuesta a su rey, pero anticipó que su pueblo estaba formado por guerreros valientes y orgullosos, por lo que sus posiciones eran a veces tan inflexibles como un gran roble. Los dos guerreros se separaron cortésmente. Sreng quedó impresionado por la calidad de las armas y la armadura que llevaban Bres y sus hombres. El forastero, en cambio, no se impresionó tanto con las armas de Sreng, pero vio la convicción del valiente en la mirada del descendiente de Nemeth. Bres presentó a Nuada, rey del pueblo de la diosa Danu, sus impresiones sobre ese pueblo. El rey esperaba que su propuesta fuera aceptada por los Firbolgs y se evitaría la carnicería. Pero cuando Sreng presentó la propuesta ofrecida por el rey Nuada, se levantaron gritos de ira en la reunión. Este era un pueblo orgulloso y una propuesta así no solo era indignante, sino que para ellos era un verdadero insulto. Sreng advirtió a los jefes tribales de que el enemigo era poderoso y estaba armado con equipos superiores. Aceptar dividir la tierra con los forasteros le parecía la medida más sensata,
incluso porque las vastas tierras de Irlanda eran demasiado extensas para ser ocupadas y protegidas por los Firbolgs, y ciertamente otros pueblos aún más agresivos surgirían en el futuro para reclamar las tierras no ocupadas. Pero Eochtrai, el alto jefe de los Firbolgs, con el apoyo de los demás jefes, rechazó la propuesta, porque creían que si colonizaban la mitad de Irlanda, pronto los hijos de Danu querrían toda la isla para ellos. Para prepararse para la guerra que se avecinaba, el pueblo de la diosa Danu trasladó su campamento a una colina negra, conocida como Sliab Belgadain. Allí levantarían sus defensas y esperarían el inevitable conflicto, creyendo que desde esta colina se ganarían su derecho a vivir en Irlanda. Los druidas de los Tuatha de Danann realizaban rituales a sus dioses y estos les eran favorables. Poderosa fue la hechicería de los Tuatha de, y densas nubes vertieron violentas lluvias justo sobre las cabezas de los Firbolgs. Los rayos cayeron del cielo como una lluvia de fuego. No hubo paz entre los hijos de Nemed. Siguieron 3 días de tormento, hasta que los magos de los Firbolgs consiguieron dispersar la nube mágica y dejar que el sol volviera a brillar. El ejército de los Firbolgs estaba finalmente reunido y listo para marchar contra sus enemigos, cuando vieron a los druidas enviados por los invasores. Intentarán por última vez evitar el conflicto pidiéndoles que reconsideren su decisión de no dividir Irlanda. Pero una vez, Eochtrai, el jefe supremo de los Firbolgs, se negó. No deseaba la paz. Lo que realmente quería era ver al pueblo de la diosa Danu lejos de esa isla. Los enviados propusieron un armisticio para que los dos bandos pudieran prepararse para el combate en igualdad de condiciones. Y tras una lucha justa, se revelara el ganador, mostrando así cuál era la voluntad de los dioses. Los Firbolgs eran hombres honorables y aceptaron el armisticio, aunque les fuera desfavorable. Al finalizar la tregua y antes de la gran batalla, jóvenes guerreros de ambos bandos se reunieron para un duelo de lanzamiento de lanzas. Demostraron una gran agilidad y disparando y esquivando los dardos que venían de diferentes direcciones. Incluso parecía que los jóvenes se divertían, hasta que uno tras otro empiezan a caer heridos de muerte. Lo que parecía una broma juvenil resultó ser en realidad un preludio del baño de sangre que se avecinaba. La superioridad de los Firbolgs en el lanzamiento de lanzas hizo que se impusieran a los hijos de Danu. Esta pequeña victoria elevó la moral de los habitantes de Nemed, que marcharon con confianza hacia la verdadera lucha. La verdadera guerra entre los hijos de Danu y el pueblo de Firbolg estaba a punto de comenzar. El día de la batalla por Irlanda había llegado. Los hijos de la diosa Danu esperaban a sus enemigos, mientras que los Firbolgs estaban ansiosos por hacer retroceder a los invasores. Las huestes de guerreros estaban perfiladas y preparadas para bañar el verde suelo elegido para la batalla con la sangre de sus enemigos. Los Tuatha de Danann formaron un cuerpo defensivo rígido, tratando de mantener la línea defensiva con un muro de escudos. Al lado de los invasores estaba Dagda, el dios guerrero de los golpes precisos y terribles. Con un dios tan poderoso a su lado, los Tuatha de Danann se sentían protegidos. Pero los Firbolgs lucharon con el coraje de quien desea proteger su hogar y su descendencia, y atacaron con tal ferocidad que la línea defensiva de los invasores se rompió y el pánico cundió entre sus guerreros. Los hijos de Danu habían perdido el primer combate y se apresuraron a reagruparse en su campamento. Pero la guerra estaba lejos de terminar. La noche después de la primera batalla fue de gran júbilo entre los Firbolgs, pero a la mañana siguiente,
Mientras Eochaid, el alto rey de los Filborgs, se refrescaba en la orilla de un arroyo, notó que alguien se acercaba por su espalda. Se dio vuelta y se encontró con figuras siniestras. Eran asesinos druidas que deseaban matar al líder de los Filborg para evitar un baño de sangre aún mayor. El rey estaba indefenso y su arma estaba fuera de su alcance. La emboscada parecía perfecta. Pero los druidas no contaban con la llegada de un joven guerrero, Firbolg, que se interpuso entre el rey y los 3 asesinos. Solo luchó contra los 3 asaltantes. Los 3 druidas murieron, pero el valiente joven tampoco resistió las heridas del heroico combate. Se erigió un monumento en honor del campeón solitario, y la colina donde tuvo lugar el combate pasó a ser conocida como la Colina de los 3. El segundo día de lucha fue tan sangriento como el primero. Los combatientes de ambos bandos cayeron en gran número. Los grandes guerreros se batían en duelo, mientras que otros guerreros se enzarzaban en peleas tan confusas que a menudo era difícil distinguir al amigo del enemigo. Tras un día completo de conflicto, ambos ejércitos regresaron a sus campamentos creyéndose vencedores. En el campamento de los hijos de Danu, el dios Dagna agitó a sus guerreros y prometió llevarlos a la victoria. Pero debían mantenerse firmes y no temblar ante el miedo del enemigo. Sreng, el valiente guerrero Filborg, dirigió el ataque de su tribu y al frente de su ejército exterminó a decenas de adversarios. El gran Dagda se enfrentó a Sirb, un héroe dinástico de la tribu Filborg. La furia con la que se enfrentaron los 2 grandes guerreros impresionó a todos los demás combatientes. Al final, aunque luchó heroicamente, Sirb pereció a los pies del gran Dagda. Los verdes prados irlandeses se tiñen de rojo y los cuervos se dan un festín con los cadáveres que yacen allí. Todavía se oyen los gemidos de los guerreros moribundos que siguen dando su último aliento. Uno de los pájaros negros que sobrevolaba el campo de batalla no quitó los ojos de Nuada, el jefe de los Tuatha de Danann. El líder de los hijos de Danann estaba perdido en sus pensamientos cuando sintió una extraña presencia. Detrás de él había una mujer tan hermosa y seductora que solo podía ser una diosa. Se trataba de Morrigan, una diosa asociada a la guerra y la destrucción. Le susurró al oído promesas de victoria y le condujo suavemente a su tienda. Nuada se despertó en su cama después de una noche de intenso amor y aún pudo ver a Morrigan en forma de cuervo, volando fuera de su tienda. El rey de los Tuatha de Danann estaba convencido de que, a pesar de las dificultades impuestas por los Firbolgs, llevaría a su pueblo al triunfo. Un nuevo día de combate comenzó, pero en este nuevo día lo que se pudo ver fue una repetición de los días anteriores. Tuatha de Danann matando a Firbolgs y Firbolgs matando a Tuatha de Danann. Pero un gran duelo estaba a punto de tener lugar. El gran Sreng estaba listo para desafiar al rey Nuada en combate. El rey sabía que la victoria sobre el campeón Firbolg sería un golpe terrible para la moral de su enemigo, y por eso se lanzó contra él con una ferocidad terrible. Los demás combatientes se detuvieron a observar el duelo. La tensión en el aire era enorme. Nuada y Sreng estaban intercambiando golpes brutales. Cada uno de estos poderosos golpes podía decidir la pelea para cualquiera de los 2 lados en cualquier momento. Fue entonces cuando Sreng, dominado por la rabia, dio un gran golpe. Eso rompió el escudo de Nuada. Sin su protección, el rey era vulnerable y acabaron cortándole el brazo. El rey pidió ayuda a gritos, y uno de sus nobles acudió rápidamente en su ayuda, colocándose entre el campeón Firbolg y su rey. El gran Dagda también acudió en ayuda de Nuada, y la presencia de los 2 grandes guerreros hizo retroceder a Sreng. El rey fue retirado del campo de batalla por los druidas sanadores, mientras que la batalla continuó. Bres, que era uno de los principales guerreros entre los hijos de Danu, deseaba más que nada vengar a su rey, y por eso buscó al rey Firbolg en el campo de batalla.
Intentó abrirse paso entre las huestes enemigas, derribando a todos los que se interponían en su camino, pero finalmente pereció antes de llegar al rey. El rey Firbolg ofreció una gran resistencia al ejército de los hijos de Danu, que en ese momento parecía tener la ventaja. Exhausto y sediento, el rey se retiró de la lucha en busca de agua, pero los magos de Tuathas-de hicieron que todos los arroyos a los que se acercó el rey se secaran, dejando solo charcos de barro. El rey se encontró rodeado de enemigos, pero fue valiente Eochaid, que, como un oso acosado por lobos, aún acabó con la vida de varios enemigos antes de derrumbarse ante tantas heridas. Los ejércitos de Firbolg sufrieron una gran derrota. Sin embargo, bajo el liderazgo de Sreng, siguieron resistiendo. La noche llegó una vez más. La muerte inminente estaba sobre todos los Firbolgs. Las alternativas eran escasas y las esperanzas de victoria se desvanecían. Huir de esta tierra, después de tanto derramamiento de sangre, les parecía deshonroso, y suplicar por sus vidas era impensable. La única salida honorable era presentarse de nuevo en el campo de batalla. Incrédulos, los Tuatha de Danann vieron cómo el ejército de Firbolg, aún hecho jirones, se acercaba de nuevo a luchar. Los hijos de Danu ya habían ganado prácticamente la guerra, pero la última y terrible batalla parecía inminente. Pero los jefes y druidas de Tuatha de Danann consideraron que no debía derramarse más sangre y presentaron una propuesta de paz. A Sreng y a los pocos Firbolgs que quedaban se les ofreció la porción de una quinta parte de Irlanda y la promesa de amistad entre los dos pueblos. Sreng aceptó estos términos y eligió la región de Connacht para establecerse con su gente. Los hijos de la diosa Danu reinarían sobre el resto de la verde isla, y junto a ellos varios nuevos dioses echaron raíces en Irlanda. Estas deidades crearon un nuevo brazo para el rey Nuada, y este sería conocido como Nuada Brazo de Plata. La sangre de estos valientes guerreros fertilizó el suelo de la isla de Irlanda, y en esta rica tierra floreció una gran cultura, y los herederos de esta tradición se conocerían como celtas.
música que nos lleva al mundo celta. Y vos que estás del otro lado, a través del 223-424-66-46, estamos acompañando y nos invita a bailar, nos invita a celebrar un programa más. Saludamos a Héctor. Hola Héctor, gracias por acompañarnos. Esther, saludos siempre desde Asunción, ahí está presente. Debe estar bailando Esther, debe estar bailando. María Vanessa, buenas tardes Carlos, Guille y a todos. Un gusto escucharlos como siempre. Saludos a ambos. Berenice, Carlos y Guille, un gusto escucharlos y saludarles. María Vanessa, hola, saludos. Pura vida, totalmente concentrada en las puertas de Magonia. Les comento que en Costa Rica la tradición es el 8 de diciembre, pero desde hace mucho tiempo veo que a mediados de noviembre ya lo están poniendo el arbolito en Canadá, ¿no? Como que se anticipan más en Canadá. Y no sé por qué, voy a averiguarles y te voy a contar, Carlos. Sin embargo, veo que los primeros de diciembre la mayoría de las casas ya tienen sus adornos y luces navideñas. Abrazo a los dos. Vamos con más mensajes. Mónica, aquí el 8 de diciembre en Uruguay. Saludos y atenta al programa, muy interesante. Cristina Bolívar, en este caso desde Bogotá. En mi casa es un árbol de plástico. Bueno, muy triste, Cristina, te vamos a dar un árbol de verdad. No, un chiste, porque acá también la costumbre, ahora ya le doy aire a Carlos, es un árbol sintético, ¿no? También. Esther, antes nos dejaba un mensaje. Hola Carlos y Guille. Atenta, escuchando esta segunda parte de los celtas. A Sergio, aquí de Mar del Plata, que ahora te vamos a saludar, Sergio, y agradecer por tu mensaje también. Un saludo para Mafalda, desde la zona de Valparaíso, Chile. Vanessa, también en Chile, nos está escuchando desde el trabajo. Le estamos haciendo compañía en esta última parte del día. Gracias, Vanessa. Katy Piazzola también nos comenta y nos manda saludos. Carlos, gracias, excelente programa, nos deja por aquí Katy Piazzola. Gracias. Carlos, vuelvo contigo. Bueno, ¿qué festival de música celta tuvimos al finalizar el informe que escuchamos acerca de la fundación mítica de estos dos bandos que dieron lugar a Irlanda, ¿no? Y bueno, esta música nos queda y permanentemente tenemos, creo que hubo un resurgir allá por los 90, acá en Mar del Plata hay varios grupos que hacen música celta. Bueno, más conocidos es Avalon, la hemos escuchado a Alejandra Mosquera muchas veces. Este instrumento que suena como una flauta dulce en los dos primeros temas que pasaste, Guille, sí. No es una flauta dulce, en realidad es un instrumento que se llama tin whistle. Ajá. Yo lo tengo acá en casa, que no es mío, lo tengo que devolver. Hace rato que estoy intentando ubicar al dueño, pero bueno, Pablo Drago sabe que lo tengo yo. Un día me prestó este tin whistle para tocarlo. Y realmente... vos, Carlos, no sos con los libros, claro, vos sos bibliotecario, sino que sos con los instrumentos musicales. Yo devuelvo las cosas, pueden pasar años y yo sé de quién es, y queda en depósito muy muy cuidado. Este instrumento, te cuento que tiene... es como se parece a una flauta dulce, pero no es una flauta dulce. Tiene menos orificios, no tiene el orificio posterior de la flauta, sino que, ya te digo, mira, lo tengo acá en la mano. Ah, mirá. Sí, lo tengo acá en la mano. ¿Se puede tocar? No, es difícil, ¿no? No, es difícil. Y podría intentar tocar algo, lo que pasa es que por teléfono no sé cómo sonará. Si querés puedo intentar. Bueno, tiene 6 orificios, sí, que marcan las notas. Para, el cambio de octava. ¿Es como una gaita? No es como una gaita, ¿no? No. ¿Sabés dónde lo hemos escuchado muchas veces? Carlos Núñez, sí, el español, que toca gaitas, por supuesto, sí, en la grabación que él hizo con León Gieco,
I Use Something Whistle también aparece en la banda de sonido de Titanic, ¿no? Esa al principio, ese instrumento que suena como una flauta dulce. A ver, voy a por lo menos para a ver si se escucha el sonido, Guille. A ver. En vivo, ahí vamos. ¿Ves? Suena como una flauta dulce. Por ejemplo, ahora vamos a tocar algo. A ver. Bueno, tener el teléfono y el instrumento al mismo tiempo es medio difícil. Ese es un tema, se llama Amazing Grace, ¿no? Pero bueno, nada más que para que conozcan el sonido, que lo pueden identificar. Pero sonó muy bien, sonó muy bien, bien ahí. Sí, pero ahí lamentablemente se me estaba cayendo el teléfono de la mano y tuve que pegarle un manotazo. Pero bueno, a mí me gustan mucho los instrumentos aerófonos, sí. y realmente parece increíble que un instrumento tan pequeño, tan entre comillas elemental, tenga tantas posibilidades, porque uno logra semitonos combinando dedos, y obviamente el cambio de octava lo hace con aumentando la intensidad de la columna de aire a través del instrumento, ¿no? Claro, sí. Esto que normalmente es un instrumento pastoril, lo usaban los pastores de Irlanda, de las Islas Británicas. Suele ser de metal y la embocadura de hueso. Bueno, los que uno llega a conseguir en alguna casa de instrumentos, la embocadura es de plástico, ¿no? Sí. Pero bueno, esos son adaptaciones que se han hecho. Bueno, pasamos entonces por la Fundación Mítica de Irlanda. Nos queda hablar un poco de Inglaterra y de Galicia, y que eso lo vamos a hacer el encuentro próximo, y cerrar este rompecabezas retomando algunos de los elementos con los que arrancamos hablando del ciclo artúrico. Nosotros acá ponemos todas las piezas del puzzle para que los oyentes nos ayuden también a ir armando este puzzle. Ahí, mandaba saludos María Vanessa, así que en Costa Rica también el 8 de diciembre, y Mónica de Uruguay también el 8 de diciembre, se arma el árbol. Yo no sé, a ver, teníamos de algún otro lugar, me parece, no recuerdo, María Esther creo algo había dicho. Tenemos Mónica de Uruguay, que también es el 8, como la tradición, es el 8. Más que nada argentina. Claro. Tenemos por aquí Irina, ahora nos escribió de aquí de Argentina, dice que a ella le gustan los árboles naturales, le gustan los árboles naturales. Claro, bueno, sí, a mí también me gustan los árboles naturales, pero es cierto que también, lamentablemente, uno termina usando árboles de plástico, arbolitos de plástico, porque también el ritmo de vida ha hecho que, y además meter un árbol, conseguir una rama natural, como corresponde, sin destrozar al árbol, porque también es eso, ¿no? Y para ponerlo en una casa, en un departamento, ahora se hace por ahí un poco más difícil. Se hace más complicado, Pero sí, es cierto, los arbolitos naturales es otra cosa, ¿no? Son más lindos. Cristina de Colombia, Cristina Bolívar en este caso, porque Cris Henao está trabajando y siempre nos escucha, pero no puede escribir. Y apareció la Cristina Bolívar, que es de Bogotá, no es de Cali, que está escuchando ahí y nos dice que un árbol de plástico y también el 8. ¿Sabes qué me hizo acordar? Para que no quiero mezclar mucho, pero esta música y los celtas, a una fiesta, porque hay una agrupación muy, muy importante, ¿no? Más que nada de irlandeses. No solo en Mar del Plata, sino en la zona. Se juntaron en la zona, ¿no? Porque tampoco son tantos, no son como los españoles. Y estuvo en la conducción de uno de ellos, que era para esta época, para la fiesta de la cerveza fue. No sé si era esta época, me acuerdo, o era el cierre. Vos sabés qué hermoso los bailes típicos, la vestimenta,
Y qué rica que es la cerveza artesanal, que no es la artesanal que conocemos de Mar del Plata, no, la irlandesa, digo yo, es muy poderosa, con mucha malta. Hay la hidromiel está también, que es una bomba, Carlos, una bomba. La hidromiel, que es más de los países escandinavos, sí, una hidromiel bien hecha es espectacular. Casera, era impresionante. Claro. Sí, yo he estado en alguna fiesta irlandesa hace mucho, creo que fue en marzo, supongo que habrá sido, me imagino yo, porque hace bastante tiempo, debe haber sido para el 17 de marzo la fiesta de San Patricio. Bueno, Irlanda y Argentina culturalmente tienen lazos fuertes, de hecho un prócer argentino es argentino-irlandés, Guillermo Brown, que luchó que luchó en todas aquellas batallas y guerras que nos permitieron ser un país independiente, ¿no? Sí. Y de hecho hay un grupo irlandés, y eso podríamos pasarlo un día también. Mira, hoy la verdad es que no se me ocurrió ponerlo acá, por esto, como vos decís, no mezclar todo, pero a veces hay que mezclar todo, hacer una linda ensalada. Pero sí, a veces sí. ¿Cuál, Carlos? Sí. Tengo uno más que me acordé ahora, un grupo acá de Mar del Plata, que son oyentes de la radio, ahora te voy a contar. ¿Qué grupo? Ajá. No, te decía que hay unos grupos irlandeses que han hecho un homenaje a Guillermo Brown y hablan de las Islas Malvinas Argentinas, un tema que se cantaba en inglés, donde recorre parte de la historia de la Argentina y de la historia de la vida de William Brown, de Guillermo Brown. Así que en algún aspecto estamos hermanados con el pueblo irlandés, inclusive las manifestaciones de muchos irlandeses en la época de la Guerra de Malvinas de solidaridad con la Argentina eran muchas, han sido notables. Otro grupo de rock, no sinfónico, no, porque tienen temas cantados. Rock celta es Consuro, una banda, Agustín, le mandamos un saludo, con violín, con percusión. Bueno. Un día te voy a invitar porque es impactante y lo bien que toca esta banda. Es más rockera, pero con los instrumentos celtas. Sí, pero con raíces celtas. Raíces celtas, bueno. Consuro es una gran banda de esas grandes, ¿no? Que se comparan a ver, vos te vas a acordar que sos de la vieja data, este grupo español, ¿cómo se llama? Que también tiene un estilo así. Y había uno que era el Mago Dios. El Mago Dios. El Mago Dios. Ahí está, el Mago Dios. Sí. Gran banda también. Gran banda. Sí, no quería que se nos pase el amigo Sergio, que nos mandó un material, sí. ¿No? Mandó un material, Sergio. Bueno, algún día podríamos charlar también con Sergio, porque es interesante el tema que él propone, bueno, lo que él hablaba de lo de Capilla. No sé si vos querés comentar algo de la imagen que estuviste viendo, Guille. Claro, lo charlé también con Sergio porque la radio tiene esta cercanía, ¿no? De poder charlar y demás. Y sabés que viéndolo, porque hay que verlo varias veces, hay que verlo varias veces, es así, hay que verlo varias veces. Y al verlo en una tercera, se ve que se pixela, es decir, y también compartimos esto, ¿no? Un poco yo le contaba, porque, ¿qué pasa? Apareció en el portal digital del canal de noticias Todo Noticias, de TN, y claro, cuando uno lo ve a primera vista, y bueno, uno te sorprende, entonces vos lo ves y decís, uy, mirá. Y lo raro que acá había varias cosas raras, ¿no? Por ejemplo, extrañas, por decir raras, era que eran mexicanos en Capilla del Monte. Del Monte. Córdoba. Raro, está bien, puede haber un turismo. No los veía muy mexicano, alguno capaz que sí. Bueno, era extraño todo. Y mágicamente se pixela justo en el momento, pues se ve que tenían un buen equipo, era una noche lluviosa. Y había un plato volador, un objeto volador no identificado. Pero digo plato porque parecía un plato entre las luces. Tipo ve invasión extraterrestre, ¿no? Se ve a lo lejos unas luces muy potentes, se ven 3 luces, muy extraño, estático también, no se movía mucho, y la gente muy exaltada, que ojo, si veríamos algo así podría ser, pero acá viene el punto, ¿no? Que siempre tratamos como de analizar, que se pixelaba justo en el momento donde uno podría ver un poquito más. Claro. La imagen se pixelaba justamente en eso, y no se pixelaba en la silueta de la casa, porque aparte estaba muy oscura la imagen,
y se veía sobre el monte. También en una primera pude pensar que podía llegar a ser alguien en el monte con linternas, pero no. Parecía algo superpuesto y bueno, terminamos un poco en la conclusión de que el tema es que se pixelaba, ahí estaba el tema en cuestión. Bueno, ¿te acordás que hace 2 años atrás, cuando fue la conjunción de Saturno y Júpiter, te acordás que la famosa estrella de Belén, que decíamos, bueno, en el 2020 vamos a poder ver la estrella de Belén, y estaba todo el mundo con telescopios, apuntando con telescopios a la tardecita, y bueno, una persona de muy buena fe nos mandó una imagen en la que nos decía, bueno, había un ovni que evidentemente estaba, mientras observaban esa conjunción de Saturno y Júpiter, vieron un ovni que hacía una serie de evoluciones, etcétera, etcétera, y vos después trabajando en la imagen pudiste descubrir que era un dron. Era un dron, pero ojo que era raro y también la persona, y hoy en día, ¿sabés qué? No por desestimar, pero qué cantidad de drones que hay, ¿no? Y que vuelan de manera... A mí me pasó por la avenida Juan B. Justo, que también te sorprendía, porque de pronto veías algo entre tantas luces, autos, era verano, y era un dron. Pero a primera vista era un objeto no identificado hasta que lo identificás, ¿no? Sí, me acuerdo, creo que vos me mandaste el video ese, que lo imitabas a José. Sí, ese fue en la ruta también. Fue en la ruta, eso fue en la ruta. Ese fue en la ruta, sí. Pero te puede llegar a confundir, pero acá me parece que hay algo de manifiesto, y me hizo acordar que yo te contaba un video de Sirena que se veía muy bien hecho digitalmente, a 2 rusos que decían, en ruso hablaban, y se los notaba sorprendidos de la sirena que estaban viendo, como si acá nos asomamos al acantilado, la sirena los miraba y se metía en el mar. Era muy real el video, era muy real, lo tengo que decir, muy bien hecho, pero era falso, era totalmente falso. Claro. Y bueno, pero daba que hablar y se viralizó. Y ahí es donde está la noticia, porque la noticia acá en TN comienza diciendo: se viralizó un video de mexicano filmado en Capilla del Monte. Claro, un tema es cuando hay una confusión, como el caso de la persona que nos mandó el video del ovni observando, mientras observaba la conjunción Júpiter-Saturno, que bueno, es una persona a la que conocemos y de buena fe nos envió, miren, filmamos un ovni. Otra cosa es cuando ya sabiendas hay algo armado, y bueno, se hace correr, se viraliza, se hace correr ese rumor como algo raro, ¿no? Como algo extraño. Y bueno, el que era un maestro en eso era José de Ser. Yo recuerdo cuando, hablando con Marcelo Metayer, me parece, que lo conoció, comentó todo lo que había montado José de Ser con ese tema del pozo, el pozo ese que ahí, creo que en La Plata, un pozo que los llamaba. Y bueno, también está esa ansia de misterio, que en definitiva para divertirse un rato está bien, pero el problema es cuando después detrás de eso se mueven otros intereses. Por eso te invitamos, Sergio, si querés revisar el archivo. Hicimos varias entrevistas sobre el tema de Capilla del Monte. Por ejemplo, en el tercer programa, o segundo o tercer programa, fíjate, la entrevista que hicimos con el psicólogo clínico Juan Acevedo, ¿no? Él se define como capillólogo, ha estado muchas veces en Capilla del Monte, ha hecho todo un estudio, ha visto todo el proceso de la formación del mito uritorco, ¿no? Él dice, tenemos la posibilidad de estudiar la formación de un mito. Es decir, si tuviéramos nosotros que viajar en el tiempo para ver cómo surgió la mitología griega, no lo podemos hacer. Pero Juan estuvo yendo a Capilla del Monte prácticamente desde al poco tiempo que se produjo el incidente de la huella del pajarillo, y empezó a ver cómo cada vez se acercaban distintos grupos y se fue constituyendo ese mito. Siempre que hablamos de mito lo decimos en un sentido antropológico, no estamos hablando de mentiras, sino de una convergencia de
elementos culturales en un tiempo y en un espacio determinado. Pero bueno, ahí Juan también hablaba de ciertas cuestiones fraudulentas, ¿no? Eso lo hablamos con Juan. Y también te invitamos, Sergio, a escuchar el programa que hicimos con Flavio Vega, con el profesor Flavio Vega, un amigo también, él es de San Francisco, Córdoba, profesor de historia, que con él hablamos acerca de Guillermo Terrera y de ciertos movimientos extraños que hay ahí en Capilla del Monte y ciertos sectores también sectarios y fundamentalistas, ¿no? No estamos diciendo, aclaremos antes que nos tiren piedras, Guillermo, que siempre pasa lo mismo, no estamos diciendo que todos los que vayan a Capilla del Monte son fundamentalistas, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que tras el fenómeno cultural y tras un montón de cosas también se esconden ciertos grupos de tipo fundamentalistas que se sienten elegidos, más evolucionados espiritualmente, entre comillas. ¿Quién determina quién es más evolucionado espiritualmente? ¿Quién lo determina? ¿Quién dice que fulano es más evolucionado? Es porque considera que hay otros menos evolucionados. Si a eso, como tantas veces lo dijimos, le sumamos toda esta connotación castrense de toda esta gente que siempre habla con comandantes intergalácticos, sargentos, capitanes, siempre la cosa militar, ¿no? Más la evolución espiritual, más los rubios escandinavos, bueno, no hay mucho más que hablar, ¿no? Me parece que, atenti, sigue habiendo un huevo de la serpiente. Y si a eso lo condimentamos con la bibliografía, con los escritos de Guillermo Terrera, bueno, la verdad, cierra el combo, cierra todo. Es un combo tremendo. Sí. Es totalmente peligroso. Por eso decimos, ojo, y hay gente de muy buena fe que va a Capilla. Capilla es un hermoso lugar, no estamos en contra de Capilla, ni mucho menos, es un hermoso lugar, para hacer turismo. Está el Festival Alienígena, que bueno, es muy divertido todo eso. Ahora, no podemos tampoco negar toda esta otra cosa, que se mueve detrás de ciertos grupúsculos de extrema derecha, porque hay que decirlo, ciertos grupúsculos de extrema derecha, que también hay que desenmascarar. Así que invitamos también a que no solo escuchen el programa que hicimos con Juan Acevedo, sino también el que hicimos con Flavio Vega, y también también el programa que hicimos con el doctor Santiago Nabone, doctor en historia. Hay muchos ángulos desde donde se puede abordar la cuestión ufológica. Che, mirá cómo de los celtas vinimos a parar acá, ¿no? Pobre celta, bueno. Dice, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Claro, ahí ya los celtas dicen, che, y se estaban hablando de nosotros. Bueno, acordate que en la narración, en este informe elaborado en el canal Mira la Historia, que fue lo que nosotros compartimos, también, si escuchan con detenimiento, después repasen, aparecen algunos relatos donde se habla de nubes, de humos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hablaban de ovnis esos relatos? No hablaban de otras cosas. Son relatos simbólicos, tienen que ver con narrativas propias de ese lugar, de la misma manera que tantas veces dijimos que la Biblia no habla de ovnis. Y cada vez que llega la Nochebuena o nos vamos acercando, salen de vuelta. Seguramente va a escribirnos alguien que nos vaya a pedir que hablemos del ovni de Belén. El ovni de Belén. Este año no vamos a hablar del ovni de Belén este año, porque la verdad que en Belén no había ningún ovni. Pueden sí escuchar el programa del año pasado. Sí vamos a hacer algún abordaje acerca, como vos decías, Guille, de la Nochebuena y de la Navidad desde el punto de vista de la convergencia de mitos, eso sí, porque siempre es bueno recordarlo, porque a lo mejor algún oyente se perdió el programa el año pasado. Algo que tenga que ver con algún análisis astronómico de las fechas propias de la Nochebuena y de la Navidad, eso sí. Pero lo del ovni vamos a dejárselo al puertorriqueño ese que pasamos el audio por el año favor, hace 2 años atrás.
¿Te acordás? Que le pedía, le pedía al Papa Francisco, este puertorriqueño que ya lo tengo tan negado que no recuerdo el nombre. Mirá que yo me acuerdo de los nombres me acuerdo muy bien generalmente de los nombres de la gente a la que citamos, los documentos que citamos, pero lo tengo negado. Le pedía al Papa Francisco... Está negado. Sí, yo no me acuerdo. Me acuerdo la nota, me acuerdo la situación, pero no me acuerdo del señor. No me pidas eso, pues no. Él lo que quería que en los árboles de Navidad se eliminara la estrella de la punta y fuera reemplazada por un plato volador. Increíble. Por un ovni. Increíble. Y además, y por supuesto que para ello, él le había escrito al Papa Francisco para que lo decretara. Como si el Papa Francisco se dedicara a regular los estándares de los arbolitos de Navidad. Debe ser que el pobre Papa Francisco no tiene otra cosa que hacer que andar regulando los estándares de los arbolitos de Navidad. Pero tenía que estar para eso el Papa, pero claro, no para él. Capaz que sí, ¿no? Sí. Capaz que sí. Bueno, Guillermo, con esta anécdota ya anticipamos que no vamos a hablar del OVNI de Belén, porque no existe. Ya nos despedimos entonces hasta el miércoles próximo para cerrar con los mitos y verdades de la cultura celta y ya después en diciembre ya entrar en otros temas más cercanos a la Navidad. Pero en el medio nos quedó algo que lo pidieron en algún momento, que era, ¿te acordás? Hablar sobre la muerte o experiencias cercanas a la muerte. Recuerdo, sí, quedó sorprendente también. Así que a lo mejor por ahí, a lo mejor la segunda semana de diciembre nos mandamos con algún programa por el estilo. El tema es el siguiente. Tengo 2 testimonios, pero como siempre hablamos, hay que chequear un par de cosas. Porque por lo menos la idea de las puertas de Magonia es que el producto nuestro sea un producto honesto. Entonces, tenemos que profundizar un poquito más con las personas sobre las que estuvimos hablando del tema y bueno, vamos a hacer este programa que hace rato que nos vienen pidiendo. Así que bueno, Guille, vamos a despedirnos por ahora. Hasta el miércoles que viene, de los oyentes de América y del mundo. Un saludo también, para Ricardo de Inglaterra. Ricardo, sí, Ricardo, que ahora con el cambio de horario nos escucha en general después. Aunque alguna vez también, alguna vez nos ha escuchado también en vivo. Carlos, nos vamos a despedir para Ricardo y para todas las amigas y amigos de A las Puertas de Magonia con Consuro, un tema propio que se llama Fuego Interior de esta banda marplatense. Y ¿sabes qué, Guille? Podríamos también arreglar para hacer alguna entrevista con los chicos. Pero seguro, Agustín, de la banda. Sí, Agustín. Para hablar sobre todo este tema de toda esta movida celta, si por ahí podríamos tenerlo Agustín en el programa. Pero claro que sí. Así que bueno, buenísimo, Guillermo. Entonces nos despedimos por ahora. Hasta el miércoles que viene nos vamos escuchando música celta y preparándonos para el próximo viaje al mundo celta desde las puertas de Magonia. No lo puedo evitar, se escapan las sombras, escondían la verdad. Hoy mi alma explota de tanta ansiedad. Sentirte a mi lado todo me hará alcanzar. No creo en la suerte porque sé cómo nace el sudor. Escucho los latidos que despiertan mi pasión. Fuego interior arde en mis venas, enciende las llamas en mi corazón, destruyen todas las barreras. Fuego interior convierte en ceniza la pena, seca las lágrimas, ahoga el dolor, calienta lo que tú más quieras.
interior, arden mis venas, enciende las llamas en mi corazón, destruye todas las barreras. Fuego interior, convierte en ceniza la pena, seca las lágrimas, ahoga el dolor, calienta lo que tú más quieras. Y este fuego es el motor de mi voluntad. Si puedo sentirlo, nada me detendrá. Esta primavera, enseguida traemos más música selecta para ti. GDS más Recrearte, Primavera 2022. Quédate con nosotros. Regresaron las canciones de vanguardia. GDS más Recrearte, Primavera 2022. Ya estamos de vuelta. 48.000 seguidores. Vida del Crimen tiene 48.000 seguidores en TikTok. 48.000 seguidores. Tremendo canejo. Y eso en TikTok. También estamos en
Instagram, Twitter y Kuwait. Así que tenemos que festejarlo. Por supuesto, paisano. Esta noche voy a llevar una botellita de vino, brindamos y de paso lo acompaño. Sí, porque la verdad estoy mirando y aparece el asesino y yo tengo... No se haga problema, canejo. Aquí está su amigo con la boreadora para hacer frente a cualquier sombra que se menea. Gracias, paisano, gracias. Superamos los 48,000 seguidores en TikTok. Miradas del Crimen les agradece. Más de 48,000 seguidores en TikTok. En América Latina y el resto del mundo. Miradas del Crimen. También estamos en Instagram, Twitter y Kuwait. Miradas del Crimen. Teatro con compromiso social. 25 años en Mar del Plata. Desde 1997. El Séptimo Fuego. 223-495-9572. Teatro para vivir, sentir y compartir. Te esperamos en Bolívar 3675. Todas las novedades, búscalas en las redes, en Facebook e Instagram, @Teatro Séptimo Fuego. Séptimo Fuego, 25 años de teatro independiente. Seleccionamos canciones especiales para compartirlas en nuestro aire. Sé parte de la tarde. GDS más Recrearte. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022.